Bueno, mire usted, uno se pregunta que este pacto por México, que yo más bien le digo pacto contra México, pues se trató simple y llanamente de un montaje mediático. Les interesa más la percepción que la realidad. Ahora, recientemente, este asunto de la reforma educativa, yo no sé cómo lo van a llevar a cabo. Una reforma educativa es imposible si no se cuenta con el consenso de los profesores. Desde luego hay una parte del sector educativo que controla Elba Ester Gordillo, pero hay un amplio sector en la disidencia que está renuente a aceptar esta reforma educativa. Yo aquí también quisiera hacer algún comentario porque mucha gente creyó que primero con la designación de Emilio Choaifet Chemor como secretario de Educación Pública era para arremeter con la profesora Elba Ester Gordillo, que ahí se iba a terminar su cacicazgo. Error craso. La profesora Elba Ester Gordillo pactó en Los Pinos, en lo obscurito, en una comida con Enrique Peña Nieto, pactó esta reforma educativa, que de reforma pues yo no le veo en qué consiste esta reforma, y volvemos a lo mismo. No se trató más que de un montaje, es algo que raya de veras en el engaño. ¿Cuál reforma educativa va a haber en este país si la que tiene un gran control sobre todo eso es la profesora Elba Ester Gordillo, vinculada con una serie de intereses muy sucios y muy deshonestos? Repito, quienes pensaron que a ella le iban a aplicar una especie de quinazo como lo hizo Salinas de Gortari contra la quina, pues están rotundamente equivocados. La profesora sale más fortalecida que nadie, porque además se necesitan. Peña Nieto la necesita a ella. ¿Y por qué la necesita? Por el control que ella ejerce entre amplio sector de la educación. Simplemente en este momento más de 20 secretarios de educación pública de algunas entidades de la federación surgen del grupo de ella. Ella controla cantidad de grupos. Desde luego hay una disidencia, que por cierto dicen que la propia profesora sostiene a una parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a la que utiliza cuando así le conviene. Desde luego hay una oposición que pudiera ser una oposición honesta, una oposición que no está comprada ni controlada por la profesora. Pero repito, la profesora y Peña Nieto se necesitan recíprocamente. Dice, es que no estuvo en aquel evento en el Museo de Antropología. Bueno, no estuvo porque sí tenía que ser, así convenía. Son como esas peleas de boxeadores arregladas. Había que fingir que existía un pleito. No es cierto. Al otro día de ese evento donde se da a conocer esta reforma educativa, por lo menos el proyecto, que la realidad va a ser otra cosa, efectivamente no estuvo ella, pero al otro día uno de sus allegados pronunció en una rueda de prensa palabras más, palabras menos, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación apoyaba en su totalidad esta reforma de Enrique Peña Nieto, que repito, yo no sé cómo van a hacer para que esto fructifique. A la señora la necesitan y hubiera sido un suicidio si lo hubieran eliminado. Y de ello está plenamente consciente el equipo político de Enrique Peña Nieto. Otro tema que quiero abordar, así, por cierto, que en este asunto de la reforma educativa, ¿por qué nada más se refirieron a las primarias y a las secundarias? ¿Por qué no se incluyó el sistema de bachilleratos? Es decir, es una reforma pues incompleta, demagógica. ¿Por qué no se tocó también una reforma en los niveles universitarios del sector de las universidades públicas? Cierto que tienen autonomía, sí, pero ahí también debió de haber entrado una reforma amplia, completa e integral, y sin embargo no se dio así. Otro tema que quiero comentar muy brevemente es el asunto también del proyecto del combate a la inseguridad pública o el combate al narcotráfico. Esto es una reedición de lo que llevó a cabo en forma sangrienta, cruel y brutal el señor Felipe Calderón Hinojosa. No hay ninguna novedad. El ejército va a continuar en las calles, habrá 5 regiones, se va a crear la gendarmería, pero pues nada más le cambian de nombre, ni modo que corran a los miles de elementos de las corporaciones policiales.
ellos van a seguir ahí. Pero una reforma de esta naturaleza no tiene ningún sentido si no también se lleva a cabo una reforma de carácter económica y de carácter política, pues una parte de la actitud delictiva del ser humano proviene también de su miseria, de su falta de acceso a la educación, de su falta de acceso a la seguridad social y de una serie de factores que hacen imposible creer que le va a prosperar este proyecto a Peña Nieto. Eso sí, el ejército seguirá generando terror, las policías también, y la Secretaría de Gobernación tendrá un control político, policíaco, para también intimidar a todos los grupos disidentes, a cualquier protesta, porque al fin y al cabo esa va a ser la función. Y ese sería mi comentario. Por cierto, también antes de concluir, quiero hacer referencia a las recientes declaraciones del exgobernador de Coahuila, de Humberto Moreira, que no solo presenta o ya presentó en el Tribunal Penal de La Haya una denuncia en contra de Felipe Calderón por todas las atrocidades que se cometieron durante su mandato, durante el régimen panista reciente, pero aquí lo que habría que comentar, le llama a Calderón borracho, le llama que se robó la presidencia de la República, lo llama ebrio de sangre, le llama ratero, y estas palabras que pronuncio, ahí están, las dijo Humberto Moreira, no las estoy inventando yo, pero yo también censuro por qué cuando se va Calderón, Humberto Moreira lanza estas acusaciones, que pues son ciertas, yo creo en esto, pero qué falta de valor político o de valor cívico. Esto lo hubiera hecho cuando Calderón estaba en el poder, que hubiera tenido más mérito, pero pues también Humberto Moreira tiene una cola que le pisen, que le da la vuelta al mundo quién sabe cuántas veces. Ese es mi comentario. Bueno, quiero hacer un agregado a sugerencia del licenciado Omar Nares, que se me olvidó comentar algo que también declaró Humberto Moreira. Él compara en estas declaraciones que hizo a una radiodifusora que Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente nefasto de nuestro país, lo compara con Victoriano Huerta, aquel personaje que le decían el Chacal. ¿Y por qué lo compara? Porque si Calderón, como dice Moreira, se robó la presidencia de la República, el otro también, el Chacal, así le decían a Victoriano Huerta, era un asesino, porque de él partió la orden para asesinar al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Huerta en aquel entonces disolvió el Congreso del Estado y los metió a la cárcel a los señores diputados, y era un borrachazo. Yo no sé si también esté en igualdad de circunstancias que Felipe Calderón, pero aquel tenía fama de etílico, de traicionero, de deshonesto, y que era un borracho perdido. Yo creo que en aquel entonces, a lo mejor, yo no sé si ya existía Alcohólicos Anónimos, pero a ambos les hubieran recomendado que se hubieran afiliado a esta organización maravillosa que ha salvado muchas vidas. Muy bien por Humberto Moreira, desde luego, pero ¿por qué no se los dijo a Calderón en su oportunidad? ¿Por qué no le reprochó todo esto que ahora hace a través de unas declaraciones y de una carta? Y también Humberto Moreira responsabiliza a Calderón de todas las muertes que se han dado en este país en este combate al narcotráfico, de la muerte de tanta gente inocente. Desde luego seguramente lo hace dolido y lastimado, justificadamente, esa reacción de él por el asesinato de su hijo. Ese sería mi comentario.